Pues muy buenas tardes. Continuamos con esta sesión de un escritor nos introduce en su aula. Hemos tenido la sesión anterior, la entrevista maravillosa de la escritora Margot Glantz, y ahora continuamos con otro escritor que también tenemos mucho cariño desde el Centro Benedetti de la Universidad de Alicante. Ha participado en muchas ocasiones en nuestras actividades. Yo le agradezco profundamente su presencia en este coloquio y también de forma especial a la profesora Eva Valero, que está conectada a través del chat de YouTube, porque fue la intermediaria para que Ricardo Sumalavia pudiese estar esta tarde con nosotros. Ricardo Sumalavia Chávez es escritor y es profesor universitario, ¿no? Es ese binomio que nosotros requeríamos para estar presente en este coloquio. En la actualidad es director del Centro de Estudios Orientales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha publicado varios libros de ficción, especialmente en narrativa, y ha realizado también múltiples investigaciones académicas en el campo de la literatura peruana y latinoamericana. Ha realizado varias antologías de narrativa nacional y ha ofrecido varias conferencias en países de América Latina, de Europa y Asia. En la actualidad, como hemos señalado, es docente en la Universidad Católica de Perú y su experiencia docente es variada. Ha sido profesor desde la Escuela de Comercio, el Instituto Cervantes, el Instituto Universitario Tecnológico, la Universidad de Ankong en Corea del Sur, y su trayectoria como narrador es extensa. El último libro que se está presentando es Historia de un brazo, pero yo me quedo con Enciclopedia Plástica, los cuentos que me encanta ese libro, y con Retratos familiares, que creo que ha salido recientemente, ¿no? Que se ha reeditado recientemente, que recomiendo a quien no lo conozca que se acerque, ¿no? A esa lectura. Bueno, pues Ricardo, bienvenido. Y Bueno, sí, muchísimas gracias. Yo muy contento de estar aquí en este evento de esta manera virtual. Ya en algún momento también espero se pueda hacer presencial con escritores, escritoras que admiro mucho y profesores y profesoras, por supuesto. Como digo, con mucha felicidad de estar aquí en este espacio. muy bien, pues así para empezar, ¿no? Siendo sinceros, yo creo que hoy en día el escritor contemporáneo vive fundamentalmente de su docencia, ¿no? Lo hemos comentado a lo largo de esta mañana, cómo realmente un escritor hoy en día vive económicamente de su docencia. ¿Cómo interviene en tu escritura de ficción tu actividad como docente y esa actividad tan variada que has tenido? Ujú. Bueno, mira, efectivamente la docencia ahora es prima más que antes. Incluso ha tenido, fíjense, tuvo épocas como que no se veía hasta bien, me acuerdo. Me acuerdo cuando empecé a escribir a principios de los noventas, escuchaba y leía algunos autores que decían, no, no quiero ser profesor porque como que te invitaba a una vida aburrida, burocrática, y que te iba a quitar horas para escribir o ibas a ser solo un escritor de fin de semana. Esa imagen ha cambiado radicalmente. De hecho, luego con las creaciones de los estudios de posgrado en escritura creativa, se ha convertido en un espacio pues idóneo para escritores, ¿no? Donde obviamente pueden desarrollar su labor pedagógica, de enseñanza y también la creación literaria. En mi caso, es bastante particular porque puedo decir que mi labor de docente y mi labor de escritor empezaron simultáneamente. Es más, creo que incluso primero fui profesor que escritor. Fui profesor, además de matemáticas, de manera muy temprana, antes incluso de ingresar a la universidad, porque yo ingresé a la universidad para convertirme en un ingeniero mecánico. Y ya enseñaba, o sea, me acuerdo que me preparaba por las mañanas para postular a la universidad y por las tardes daba clases de matemática a jóvenes y niños, ¿no? Y allí creo que ya la docencia me gustaba, por supuesto, y luego ya cuando ingreso a la universidad voy a un taller de creación literaria en Lima a finales de los noventas, cuando en Lima todavía no era, en el Perú en general, no era frecuente asistir a talleres de creación literaria. Es más, era el único, puedo decir que era el único en una institución que existía en ese momento, ¿no? Los escritores no daban talleres de escritura literaria como si hay una tradición en Chile, en Argentina y en otros países. Lo curioso es que yo empiezo, digamos, como en enero de un año, pero ya el mes de octubre ya era coordinador de una mesa de creación literaria, cuando ni siquiera había publicado
recién había publicado un primer cuento nada más, así fui muy atrevido para la enseñanza. Ahora quizá me costaría ser tan osado, pero en ese momento sí lo fui. Y claro, tenía una exigencia mayor, ¿no? Tenía, por supuesto, todo lo que iba leyendo para enseñar me iba nutriendo al mismo tiempo como escritor. Entonces, como digo, me acostumbré desde una etapa muy temprana a ese trabajo simultáneo. De tal modo que, incluso cuando fui estudiante, ya en literatura, durante algunas clases de teoría literaria o de literatura hispanoamericana de la época colonial, me ponía a escribir, pero ojo, no porque me aburriera el curso, sino por el contrario, lo que estaba escuchando entraba en mí hacia el lado creativo. Por supuesto, en otro momento también la parte intelectiva para preparar los exámenes, los trabajos, etcétera, etcétera, pero estimulaba mucho mi creación literaria. Y creo que eso fue muy importante. Y luego ya al ser docente, en mi caso también es un caso particular porque soy docente de áreas muy diversas entre sí, de alguna manera. Soy profesor de literatura coreana, entonces, claro, hablo literatura coreana, leo literatura coreana y creo que sí me influye. De hecho, tengo casos específicos en mis cuentos o novelas en los que toco el tema coreano, pero también en alguna etapa he investigado sobre la novela policial y he enseñado, he dado seminarios sobre literatura policial latinoamericana, donde también lo he ido integrando al mismo tiempo a mi escritura. Y luego soy profesor en la maestría de escritura creativa en la Universidad Católica. Entonces, todos los textos donde me tengo que actualizar, es decir, hablar de técnicas narrativas, o sea, racionalizar las técnicas que existen y las que puedan ir creándose, como escritor, de repente no tengo esa obligación, si solo fuera escritor, pero como profesor sí tengo esa obligación para poder comunicar y expresar y lo mejor hacia los alumnos. Entonces, todo ello lo he ido asimilando, fíjate, rápidamente he hecho un breve panorama de mi situación para luego poder ir ampliándote ya por sectores. Sí, bueno, tú has introducido un poco el tema de la literatura oriental. Yo tu currículum como escritor sí que lo conocía, porque como digo, he leído muchas de tus obras, pero repasando un poco tu labor como docente, que la desconocía, me llama la atención esa labor que como director actual del Centro de Estudios Orientales de la Universidad Católica y también tu trabajo como profesor invitado en diversas universidades de Corea del Sur, que no me pidas qué nombre porque seguro que nombraré mal. Entonces, mi pregunta es si esa práctica docente, ¿no? que has tenido tú tan interesante, te ha influido de alguna forma en tu práctica de escritura, esa concreta específica. Sí, eh, te cuento rápidamente. Yo llegué a la literatura coreana de una manera casual, porque tenía que ayudar a un profesor mío de literatura en un coloquio de escritores coreanos. Y claro, tenía que enterarme un poco de ellos. Fui a la biblioteca y solamente había 5 libros en español sobre literatura coreana. Me los leí en los 90 y me convertí en el primer coreanólogo hispanohablante, ¿no? Porque nadie más se los había leído. Y así, claro, llegaron los coreanos, los impresioné con lo poco que sabía y me invitaron a. Recién acababa de egresar de la universidad y fui a Corea como profesor invitado, ¿no? Es más, ni siquiera estaba nombrado en mi universidad, pero claro, nadie quería ir porque Corea les parecía ir a un mundo extraño. Ahora bien, estar allá sí me estimuló muchísimo porque, claro, era profesor de español, entonces eso lo que me ayudó fue la docencia de otra lengua, o sea, enseñarle español como segunda lengua. Me ayudó a tomar mayor conciencia del lenguaje, de las posibilidades del español, de mi lengua, del español del Perú y del español en general, poder captar los matices, la plasticidad del idioma. Y es algo que me ha acompañado siempre. Eso por un lado, o sea, la docencia de enseñar gramática, que he sido profesor de gramática, me ha ayudado muchísimo, sin duda. Luego, estando en Corea, era el espacio, la distancia de mi país. Claro, poder pensar el Perú, pensarme a mí, mi pasado, estando a muchos kilómetros al otro lado del mundo. Y por suerte, por fortuna, tuve mucho tiempo libre, lo cual me permitía ir a la biblioteca. Bueno, muy buenas tardes de nuevo. Continuamos Hay un cruce. con el coloquio. Sí. Entonces, era similar muchas voces, digamos, ¿no? Como esa voz que se ha introducido. Muy interesante
porque esa conciencia me ayudó, como te digo, y tenía el tiempo libre para leer mucho, y leí mucha literatura latinoamericana en Corea y mucha literatura coreana. Entonces, era una manera de poder entenderme a mí mismo desde fuera. Y yo ya había publicado un libro de cuentos, Habitaciones, y parte de retratos familiares, pero fue en Corea donde armé el libro. O sea, son para muchos lectores son libros muy limeños, pero sin embargo algunos de ellos los escribí en una versión coreana. Algunos pasó, o sea, con nombres coreanos y todo, porque quería aprender esas técnicas de narrativa coreana, ¿no? Sobre todo en el desplazamiento, todo lo que sucede cuando vas del punto A al punto B. Entonces, lo oriental, que en el caso peruano además es muy, muy común por la gran comunidad japonesa y china que tenemos, que, o sea, no hay escritor peruano que no conozca literatura china o japonesa en lo básico, o sea, todos conocen poetas y narradores. Pero ya con lo coreano era un plus y luego, claro, ya eso me llevó a introducirme en cuestiones también del budismo, el taoísmo, conocer el confucianismo, etcétera, etcétera. Y todo esto de una manera sincrética, tratar de ir de una manera natural también, no tan cerebral. He tratado de llevarlo de una manera muy natural hacia mis escritos, que sobre todo en la microficción, con enciclopedia mínima y enciclopedia plástica, creo que es donde se puede evidenciar este mayor influjo de todo lo que fui aprendiendo y luego fui enseñando sobre la cultura oriental. Me parece muy, muy interesante. ¿Considera, Ricardo, que el espacio del aula, entonces podemos decir que es una suerte de laboratorio, ¿no? Donde el escritor se posiciona, podemos decir, ante la tradición literaria, o por el contrario, piensas que el escritor como profesor puede mantener cierta distancia o cierta neutralidad? Bueno, en mi caso tengo mucha suerte, pero creo que más ahora. Ahora yo sí soy un escritor que enseña. Así me considero, un escritor que enseña. En una etapa de mi vida era al revés. Me consideraba un profesor que escribía, pero era porque, claro, formo parte de un ámbito cultural o en los no, finales de los 90, principios del 2000, en los que, digamos, decir que eras escritor no era valorado, digamos, ¿no? Prácticamente decías escritor, te consideraban un desempleado. Entonces, por eso decías profesor, un profesor que escribe. Pero luego fui tomando, me acuerdo un momento específico cuando en una clase de teoría literaria, no era literatura peruana, perdón, haciendo un panorama justo sobre la narrativa peruana de los 90, yo no me mencionaba, ¿no? Por pudor, obviamente. Y un estudiante levanta la mano y digo, sí, y en una clase de 60 alumnos, y me dice, ¿qué opina usted de la narrativa de Ricardo Sumalavia? Y me quedé desubicado, realmente desubicado, ¿no? Creo que ha sido la única vez, las muy pocas veces en las que no supe qué responder en una clase. Claro, esa persona que ahora luego ya conozco y todo han pasado los años, lo hizo a propósito buscaba desubicarme y lo logró. Pero en el fondo me ayudó a tomar conciencia de por qué tengo que negar esa faceta de escritor. Y luego poco a poco dije, no, soy un escritor que enseña y que trato de hacer bien ambas cosas, ¿no? Entonces cuando enseño, sí me involucro. No necesariamente tomo la clase como un laboratorio, sino más bien como una extensión de mi vida cotidiana, así como puedo interactuar en otros ámbitos, aquí mismo, ¿no? Y también hablando como escritor, y está mi parte docente, es decir, todo puede convivir, y creo que al final puedo obtener cierta enseñanza, digamos, los profesores también tenemos esa premisa, y no es un lugar común decir que aprendemos mucho cuando enseñamos, eh, pero puedo aprender como escritor y puedo aprender como docente, ¿no? Y eso me gusta. Sí, entonces, ¿cómo piensas que influye la cuestión de tener una mentalidad literaria y creativa, como tú en tu caso la tienes, a la hora de organizar una clase? Por ejemplo, es decir, ¿cómo un escritor puede organizar una historia de la literatura que tiene que explicar cómo se maneja con esos textos, ¿no? Esos autores de referencia tuyos de tu escritura de ficción lo son también en el aula, ¿no? Me parece muy interesante esa reflexión. Sí, bueno, luego todo depende de dónde enseñe y qué curso me toque enseñar. En los casos de escritura creativa, que también, por ejemplo, doy talleres privados. Eso, el alumno que llega ya sabe que va a un taller con el escritor Ricardo Sumalavia, ¿no? Entonces, claro, yo tengo que ir
llevando cierta información, cierta técnica, ciertos ejercicios, pero también es inevitable que influye mucho la preocupación estética que yo pueda tener en ese momento. Si estoy en un proyecto de novela, es inevitable que en algún momento lo comparta, si es una clase de escritura creativa. De tal manera que creo que esto también ayuda a quienes quieren aprender a escribir, porque estás escuchando la experiencia de otros, aparentemente con más experiencia que tú. Digo aparentemente porque, bueno, hay todos los niveles. Es algo que a mí de joven me hubiera gustado tener, digamos. Bueno, en este primer taller que tuve, mi profesor, lo curioso era, nunca publicó un libro, ¿no? Y nunca publicó un libro. Pero me hubiera gustado tener un profesor que sí hubiera publicado libros y que me cuente cómo los escribió, cómo los publicó, cómo se sintió con la recepción y qué pasó después. Entonces, si eran preguntas que yo me hacía cuando empecé a escribir, creo que son preguntas todavía vigentes y que por lo tanto trato de transmitir en estas clases de escritura creativa. Entonces las voy armando, digamos, como por secciones entre las técnicas narrativas y la reflexión sobre el acto creativo. Yo no quiero que el estudiante solamente reciba artilugios, ¿no? Que les enseñe cómo hacer las maromas literarias, porque la literatura no es maroma. Hay algo más, por supuesto. Quiero no solo mostrarle las palabras, sino la espalda de las palabras también. Esto en ese ámbito de la escritura creativa. Luego, como profesor que he sido teoría literaria, por ejemplo, ahí obviamente soy más teórico, sin duda, pero me gusta y termino contando casos de escritores que se han estimulado mucho con la teoría literaria, ¿no? Como es el caso, me gusta mencionar el escritor mexicano Sergio Pitol, porque tuve oportunidad de conocerlo y él mismo me lo contó en un vuelo de avión que recuerdo, yo todavía bastante joven, camino de Caracas a Barquisimeto, y él me decía que habiendo leído a Bakhtin, sintió pues que se le había iluminado la mente, la parte creativa, y dijo, esto me va a ayudar para determinados libros, ¿no? Y él luego lo ha escrito sobre esto y lo ha repetido, se lo habrá contado a muchas personas más, sin duda. Y es cierto, ¿no? La teoría literaria es muy, muy estimulante. Yo cuando le enseño puedo ser muy teórico, pero también, obviamente trato de no pensar lo teórico con lo serio y aburrido, sino también didáctico al mismo tiempo. Pero yo me la paso muy bien, yo me divierto y siempre, de alguna manera, estoy llevándolo hacia mi terreno, ¿no? Lo llevo hacia mi molino, digamos. Sé que allí voy a estar rumiando alguna historia. De hecho, lo que escribo en muchos de mis libros, microrelatos, cuentos y novelas, son metaliterarios. Y creo que son metaliterarios justamente porque la literatura está muy presente en mi vida, ¿no? Entonces, así, si fuera agricultor y escribo cuentos, pues seguramente ese mundo de la agricultura estaría en mis relatos, pero como mi mundo es mundo de la docencia, en mis relatos hay profesores, hasta en los relatos fantásticos hay profesores universitarios, hay escritores, ¿no? Pero digamos casi al mismo nivel, digamos. Y esto creo que, digamos, vinculando con las respuestas anteriores, me permite avanzar, enseñar y crear en armonía, digamos, mientras se pueda, ¿no? Entonces, cuando se enseña literatura, yo creo que el profesor transmite de algún modo, inevitablemente, su propia concepción de lo literario, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿de qué manera piensas tú que contribuye la mirada de un escritor como profesor a desarrollar en el aula una actitud interpretativa, podemos decir, frente a los textos de la cultura? Bueno, en realidad allí trato de ser crítico. Allí, en ese punto sí trato un poco de separar al escritor del profesor. Porque si solo soy el escritor, puedo ser muy apasionado, obviamente, y defender pues mi estética, mi visión de la literatura, que no necesariamente, pues, y aquí hago justamente la división, tiene que corresponder a la estética vigente, al canon oficial, a las preocupaciones de mis colegas escritores, que no tengo por qué estar alineado con esas preocupaciones, pero tampoco quiero, obviamente se trata de establecer bandos, eso no me interesa, sino es allí donde desde este perfil de docente trato de equilibrarlo, ¿no? De referirme incluso a mí mismo como objeto de estudio. Puede sonar a broma, pero digamos, donde trato de ver cuáles son mis preocupaciones, mis temas y cuáles no, a diferencia de otros autores, escritores, escritoras,
que sí tienen una preocupación, ¿no? Mucho más clara, evidente, combativa. Bueno, ahora hay nuevos compromisos en la narrativa latinoamericana, española. Hay nuevos compromisos con los cambios del mundo, con la sociedad, con los seres humanos específicamente, con cuestiones de género, de violencia, etcétera, pero que no han estado en mi agenda de una manera consciente, pero que sin embargo también aparece, creo yo, desde otras perspectivas, pero y con matices, ¿no? Como suele ser, y quiero yo que siga siendo. Entonces, sí trato de establecer, como te digo, estas distinciones para que el apasionamiento no me traicione, ¿no? Porque el alumno lo percibe, el alumno obviamente lo percibe. También he estado en clases de profesores, escritores, y me ha hecho mucha gracia cuando defienden su estética con mucha pasión, pero en un espacio que no se trataba de eso, sino de ser críticos, ¿no? Pero bueno, pero también lo entiendo, ojo, también lo entiendo, o sea, somos seres humanos, ¿no? No es fácil, ojo, que yo diga que trate de tomar distancia, de verme como un objeto de estudio, es un objetivo, pero por momentos me puede ganar el escritor también. ¿Mm? Al menos espero que mis alumnos, mis alumnas, lo tomen de esa manera y también aprendan a establecer la distinción, ¿no? Ricardo Piglia, que es un escritor que esta mañana hemos hablado en las sesiones del coloquio, esta mañana se ha hablado mucho, ¿no?, sobre esa labor, ese Piglia profesor, Piglia escritor, Piglia crítico, de modo especial por la profesora Raquel Fernández Cobo, la codirectora de este coloquio. Piglia afirmó que uno cuando escribe lee de otra manera y esa lectura es la que se puede transmitir en el aula, ¿no? En tu caso, ¿cómo lee Ricardo Sumaladia y de qué modos de lectura pone en marcha en sus clases, ¿no? ¿Las clases son en cierta manera una especie de crítica o no lo son? ¿Cuál es tu opinión en este sentido? Sí, bueno, yo estoy de acuerdo totalmente con Piglia, y en realidad lo sigo mucho, o sea, lo he venido leyendo como escritor, sus diarios y su trabajo de investigación también, su trabajo crítico. Me parece interesantísimo. Y es verdad que ya el escritor lee como escritor. Es verdad que aquí hay matices, por supuesto, ¿no? También depende mucho de las formaciones, de la época, de los compromisos. Por ejemplo, en esta época de pandemia, en la etapa de cuarentena, durante el encierro, por ejemplo, algo curioso es que, y lo he contado, leía más crítica literaria, más teoría literaria que ficción. Por alguna razón, no me podía concentrar en la lectura de ficción. Y me sentía mal porque muchos otros amigos leían mucha poesía, mucha narrativa, volúmenes, sagas que no podían leer antes. Dijeron, este es el momento de leer una saga literaria. Yo no podía, entonces leía teoría literaria, pero ahí leí nuevamente los ensayos de Ricardo Piglia, y los que no tenía a la mano los fui comprando, y que por suerte pudieron llegar a casa, bueno, varios que han publicado ahora Eterna Cadencia en Argentina, y me di cuenta que, claro, el tema es que de alguna manera era un escritor que estaba leyendo teoría literaria, ensayos literarios, pero que no me había abandonado la perspectiva de escritor. De repente no podía leer ficción, pero sí leía casi de una manera ficcional, fictiva, estos textos literarios, de ensayos, de crítica. Eh, y fíjate que luego pude retomar la escritura de ficción, incluso tengo un manuscrito bastante surrealista. Sin embargo, es curioso que alguien me podría decir cómo ha podido surgir un texto surrealista partiendo de una lectura previa tan racional como puede ser la teoría o la crítica, ¿no? Bueno, son los mecanismos extraños de la creación literaria, ¿no? Eh, en mi caso, se ha dado de esa manera. Y he tenido, para ir vinculándolo, por ejemplo, tengo una novela que se llama Mientras huye el cuerpo, donde un personaje, bueno, un narrador escribe un cuento que se llama igual, Mientras huye el cuerpo, y luego el narrador, bueno, puedo ser yo, soy yo de hecho, empieza a deconstruir un cuento. Claro, y utiliza todas las herramientas de la teoría literaria, de la historia de la literatura, para descomponer, era un cuento policial, descomponer ese cuento policial y paralelamente ir hablando de la situación de su país,
de su vida colectiva, de su vida íntima, de la vida que yo tenía cuando escribí ese libro, viví en Burdeos, en Francia, hasta llegar a una situación de remolino, al final una nueva versión del cuento luego de esa sumatoria de vida, de la experiencia cotidiana, vital y la literatura, la lectura también como experiencia vital, ¿no? Entonces todo ello lo he tenido que, yo lo he integrado y me gusta integrarlo y quizá pueda sonar esto hasta desordenado o a lo remolino, porque eso me atrae, esa forma me atrae y si alguien lee mis libros, como Mientras soy el cuerpo, lo va a encontrar allí. O incluso en Historia de un brazo, ¿no? Al final de la novela, no voy a spoilear mi propia novela, también hay una suerte de juego de voces, porque me gusta a mí la teoría, la polifonía, o sea, he estudiado la teoría sobre la polifonía, me encanta, pero la he tratado de trasladar a mis propios escritos. Entonces, todo esto está en esa convivencia. Entonces, para volver a la pregunta, yo creo que sí, toda la teoría literaria, los ensayos literarios, incluso yo agregaría un intermedio que son los diarios literarios. Me gusta mucho leer diarios. Yo soy incapaz de llevar un diario. O sea, lo he intentado N veces y nunca lo he conseguido. O sea, mostraría decenas de cuadernos inconclusos que no superan las 10 páginas cada uno. Pero si juntar esas 10 páginas de esos 10 cuadernos, llego a 100. Pero así ha sido en todo lo que tengo de vida. Pero porque los diarios de escritores creo que justamente el escritor en estos escritos está tratando de buscar ese equilibrio entre su experiencia de escritor, su experiencia intelectiva, tratando de llevar un momento de orden a todo ese caos creativo que pueda tener, ¿no? Y que lo tengo yo, sin duda, y que por eso el diario a mí, los diarios de otros, además, me tranquilizan, me alivian y me enseñan, ¿no? Y para volver a Piglia, sus diarios me parecen pues fabulosos, ¿no? O sea, todas las recomendaciones de libros, todas sus reflexiones, toda su experiencia vital también, ¿no? A lo largo de varias décadas en distintos ámbitos también. Yo creo que hoy en día el lenguaje no es esencial y que los que impartimos docencia a filólogos, a futuros maestros, ¿no? Le hagamos al alumnado reflexionar sobre ese tema. Entonces, me gustaría preguntarte qué reflexión te suscita a ti el lenguaje en el proceso de creación literaria y también cómo transmites tú a tus alumnos y a tus alumnas la importancia que deben darle al lenguaje, porque creo que es una tarea importante, muy difícil de transmitir y que no podemos abandonarla, ¿no? A pesar de lo difícil que es. Mira, volviendo a los diarios y los ensayos, justamente pienso en Stephen King, que fue profesor primero de inglés, era profesor de gramática, ¿no? Pienso se me va el nombre ahorita, de Úrsula Keegan puede ser, se me dio el nombre ahorita completo, pero es una escritora muy importante, pero estoy distorsionando su nombre, pero que ella hablaba, una escritora de ciencia ficción además, y ella en algunos de sus ensayos remarca la importancia también del lenguaje, y yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que un escritor serio, o escritora seria, tiene que conocer su herramienta, pero es algo, incluso uno diría, obvio. Es decir, si soy carpintero, pues conozco bien mis herramientas, o sea, toco la madera, toco mi serrucho, mi sierra, mi martillo, trato de ver si este martillo es muy grande, muy pesado para mi mano, o necesito algo que se adapte al tamaño de mi brazo. Es decir, es obvio, necesito conocer mi herramienta. Para cualquier oficio artesano o de la vida cotidiana, si soy un cocinero, pues lo mismo, tengo mi sartén, mis ollas, mi cuchillo, lo mismo, exactamente. Entonces con la escritura, la lógica debería ser igual. ¿Y cuál es tu herramienta? El lenguaje, no las historias. Las historias no son herramientas, son importantísimas, pero la herramienta es el lenguaje. Entonces tienes que tenerle un respeto a esa herramienta, tienes que tener un respeto al lenguaje. Y tienes que aprenderlo bien, conocerlo. Por supuesto, claro, el problema es el estigma sobre la enseñanza del lenguaje, no el lenguaje en sí, sino de cómo nos han enseñado el lenguaje en las escuelas, ¿no? O sea, desde los primeros hasta los últimos años, te pasas 10, 12 años de tu vida en la escuela, donde te explican lo mismo y de la misma manera todos los años y obviamente terminas odiando al lenguaje, ¿no? Pero se equivocan, porque deberían odiar a cómo les enseñaron el lenguaje. Pero cuando logras tomar esa distancia y decir, bueno, pues me enseñaron mal, ok, vamos al lenguaje ahora de otra manera, porque mi herramienta
la quiero conocer, es allí donde sí yo recomiendo leer gramática, pero ojo, si eres escritor, la gramática la vas a leer con ojos de escritor y no te va a aburrir y te vas a sorprender y te vas a maravillar o llevas un curso de historia del español o te compras un libro, te compras, por ejemplo, el diccionario etimológico, que es maravilloso el diccionario etimológico. Y no tienes que ser un especialista en nada. Abre el diccionario etimológico, escoge cualquier palabra y vas a ver la historia de esa palabra y esa palabra es un personaje. Esa palabra es una novela en sí, que ha transitado por la vida de muchas maneras, para bien y para mal. No sé, tú di rápido, pues el origen pues de rapidus, pero que en realidad deberíamos decir más raudo que rápido, pero que por un fenómeno en la historia del lenguaje utilizamos más rápido, más la forma original latina. En fin, solo para dar un ejemplo muy simplificado. Y así, cuando llevé este curso de historia del español, yo estaba fascinado. Yo literalmente soñaba con las palabras. Amplío la anécdota. Me había afiebrado, tenía mucha gripe, fiebres altas, y en las noches soñaba con, porque al mismo tiempo llevaba el curso de historia del español y me acuerdo que el profesor nos dio 10 líneas de la Carta Sant'Ángel de Cristóbal Colón para analizar palabra por palabra, buscar la historia de cada palabra. Y yo, agripado, con muchas fiebres, soñaba con estas palabras, me caminaban por el cuerpo. Entonces, luego me convertí en una suerte de chamán, digamos, un chamán de las palabras, ¿no? Y yo sí considero que es importantísimo. Claro, el tema es desarrollar nuevas y mejores didácticas de la enseñanza de lenguaje, en este caso el español. Esto tiene que desarrollarse. Por suerte hay espacios, hay escuelas, hay ámbitos educativos en los que sí se está desarrollando una manera mucho más didáctica, llamativa, atractiva para los niños, los jóvenes, para tomar conciencia del lenguaje, ¿no? Así como hay ejercicios para los niños de estimulación temprana, mete las manos en barro, ensúciate allí y píbatelo a la cara, lo mismo habría que hacer con el lenguaje. O sea, no, perderle el temor al lenguaje. Te pongo un ejemplo. Yo me acuerdo que en mis clases yo ponía una palabra camisa y les decía, a ver, dígame un adjetivo. Claro, que acompañe camisa. Todos ponían camisa blanca, camisa negra, camisa limpia, camisa sucia. Y decía, pero a ver, salgan del ámbito cotidiano. Y les costaba muchísimo. Yo, ¿qué pasa si pongo camisa cuadrada? Entonces, claro, se sorprendía. ¿Cómo que camisa cuadrada? O sea, pero ¿por qué no puedo hacer esa combinación? La puedo hacer. Otra cosa es que, a ver qué puede significar dependiendo de dónde coloque esta frase y decir camisa cuadrada o camisa redonda. Pero es como un temor, como que hay adjetivos que no pueden escaparse del circuito de ciertos sustantivos. Pero claro, cuando voy investigando más sobre el lenguaje, las categorías gramaticales tan elementales, puedo descubrir muchas cosas y puedo divertirme. Me la puedo pasar muy bien sin necesariamente ser un escritor, digamos, ¿no? Que es el que hace quien llena los crucigramas. En el fondo también no solo está jugando con la mente, con contenidos, sino también está jugando con el lenguaje, los está haciendo cruzar. Creo que esto debería ser más cotidiano y más divertido para todos. Sí, bueno, me gustaría también hablar alguna cosa de tu obra, ¿no? En algunas entrevistas que yo he leído, recuerdas perfectamente, ¿no?, cómo nació tu primer libro, Habitaciones, ¿no?, que también me parece una relectura necesaria. Entonces, ¿nos puedes hablar un poquito esos recuerdos de cómo nació tu primera obra, Habitaciones? Y si recuerdas también cómo nació tu primera clase, un poco para que nos introduzcas un poquito también algo de tu obra, porque el público que está conectado, ¿no?, pues que también nos están pidiendo algo de su obra, ¿no? Entonces, pero sí que he leído muchas veces que esa obra de Habitaciones tiene muchos recuerdos de cómo nació. Es un poquito que nos hables de esa primera obra que inició un poco tu trayectoria y si te recuerdas también tu primera obra, si recuerdas también tu primera clase. Bueno, con Habitaciones es un libro que escribí mientras, como desde el principio dije, situaciones paralelas. Empezaba como profesor con mis primeras clases de escritura creativa, muerto de miedo, fue en el Museo de Arte de Lima, porque yo era alumno, pero ya el coordinador se había enfermado y me pidió, Ricardo, por favor, reemplázame. Dije, pero yo todavía, no, yo soy alumno todavía, estoy en avanzado, pero soy alumno. Dijo, no, 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 yo te escucho y creo que puedes llegar a los alumnos. Me pasó sus notas, yo muerto de miedo, pero muerto de miedo. Yo esperaba que nadie me pregunte algo fuera de lo que estaba yo diciendo porque no hubiera sabido qué responder. Recién me había trasladado
de ingeniería mecánica a literatura. O sea, estaba recién en el primer semestre en literatura con una gran profesora, Susana Rice. Tuve mucha fortuna al tenerla como profesora, pero igual estar delante en una mesa, por suerte eran personas que sabían mucho menos que yo que sabía un poquito más, por suerte, pero estaba muy nervioso. Pero al mismo tiempo, ¿qué sucede? Nuestro grupo de alumnos de avanzados del Museo de Arte de Lima, de este taller de escritura creativa, fuimos echados del museo, porque uno de los alumnos intentó quemar unas cortinas. Entonces nos echaron a la clase completa y queríamos seguir escribiendo, así que nos fuimos a la casa esta persona que intentó quemar, jugando, pero intentó quemar igual, íbamos a una casa vacía de él, de sus padres, y allí tuvimos las reuniones semanales los sábados por las tardes, y yo escribí un texto, me impuse un ejercicio narrativo de escribir un texto corto, utilizando una técnica nueva para mí, a partir de mis lecturas de escritores de la época del post-boom, no boom, sino de post-boom, o sea, Manuel Puig, Severo Sarduy, Salvador Elizondo, etcétera, etcétera, ¿no? Clarice Lispector. Entonces, y cada texto se lo iba dedicando a un amigo. Éramos 12. Entonces, por eso escribí 11 textos, ¿no? O sea, no me dediqué ninguno a mí. Entonces, era uno para cada uno, ¿no? Pero esa era la idea, hasta que en la mitad del proceso me di cuenta que ya estaba armando un libro, que había, a pesar de una experimentación formal distinta entre cada texto, había un espíritu común, había una necesidad de un producto orgánico, llegar a un texto orgánico, ¿no? Y así, con mucho sufrimiento también y con mucho trabajo de lenguaje, llegué a armar este libro de habitaciones, que era un libro pequeño de unas 40 páginas y del cual guardo por la memoria, digamos, por todo ese proceso de escritura, y que publiqué de una manera artesanal, 200 ejemplares que más regalé, que habré dejado unos cuantos en librerías, y que alguna gente generosa compró, y curiosa, generosa y curiosa, y que luego, bueno, ya he tenido la oportunidad ese libro de tener luego otras ediciones, ¿no? Y que es un libro que me ha acompañado, me sigue acompañando, y como te digo, le tengo mucho cariño, como mis otros libros, ¿no? Bueno, vamos a ir un poco terminando, pero yo no quiero acabar sin preguntarte algo tu papel como antologador, porque creo que es esencial, ¿no? Además de escritor, profesor, me parece muy importante ese papel tuyo como antologador que te permite estar en contacto, creo yo, con escritores nuevos, ¿no? Entonces, un poco, sí que me gustaría, ¿no? Porque ahora la profesora Fernández Cobo quizá va a lanzar otra pregunta que están haciendo el público que está siguiéndote por el chat, pero sí que me interesaría que me comentaros un poco eso, cómo ves tú la narrativa actual en Perú, evidentemente, porque es lo que tu ámbito, ¿no? Porque yo creo, y también ese papel tuyo de antologador creo que es muy interesante, ¿no? Estar en contacto con tantos escritores nuevos, ¿cómo ves esa panorámica? Que creo que también es muy importante tu visión. O sea, a mí me Ujú. interesa muchísimo. Sí, de alguna manera creo que un escritor, o en todo caso también, o en mi caso, como que canibaliza a las nuevas narrativas, ¿no? Y esto lo tomé como ejemplo, menciono a Mario Vargas Llosa, que luego de sus primeras novelas totales de la década del 60, desde La ciudad de los perros hasta Conversación en la catedral, en la década del 70 veo en él un giro y empieza y se nutre de lo nuevo que se empieza a escribir con elementos policiales, el erotismo, el humor, que se hace más presente en esa narrativa, que algunos no prefieren tanto, que prefieren más al de la novela total, pero que a mí me gusta más, justamente, me gusta toda su narrativa, pero esa etapa de lúdica y de aprendizaje me gusta, y es lo que también he tratado como escritor, llevar adelante, es decir, seguir aprendiendo de las nuevas narrativas, como digo. Y claro, la labor de antologador te permite justamente estar al tanto de ello. La primera antología que preparé en realidad fue una antología institucional, era para hacer una antología de cuentos de escritores y escritoras que habían estudiado en mi universidad, la Universidad Católica del Perú, siguiendo el modelo de una antología de poesía que realizó el poeta Eduardo Chirinos, amigo mío, ya fallecido, que se llamó Infame Turba. Entonces dije, bueno, ¿por qué una versión narrativa? Y de allí me di cuenta, pues, ese diálogo entre textos, ver la labor de antologador también es una labor creativa muy interesante, porque eres tú quien arma un equipo de textos, digamos. Tú le das organicidad a esa selección de textos, ¿no? Y luego me encomendaron la selección peruana en dos versiones de cuentos peruanos, y allí me acerqué mucho a esta narrativa que se estaba escribiendo de estos últimos 20 años, digamos, en el Perú, que ha ido variando desde las temáticas
En el caso peruano, de la experiencia de la violencia de la década del 80, el 90, las situaciones pues, de pérdidas, de muertes, situaciones sangrientas, pero luego también la migración. Notaba que había muchos de estos escritores de la década, la primera década de este siglo, que se fueron a vivir y a convertirse en profesores también en Estados Unidos, sobre todo en Europa, y sus temas cambian, ¿no? Hablan de latinos en Estados Unidos, los latinos en Europa. Estos temas estaban antes, pero ahora desde una nueva perspectiva, digamos, incluso como digo, hasta académica, ¿no? Los personajes son profesores universitarios. Estos cuentos y novelas de profesores latinos en Estados Unidos empiezan a multiplicarse. Y lo vemos también, ese es un rasgo de esta narrativa peruana, pero también la puedo extender a la latinoamericana. Y como dije, y también, por supuesto, he podido ser testigo directo, de leer los primeros cuentos y novelas de nuevas generaciones de escritoras, que han ido alcanzando mayores espacios de difusión, renovando el canon, enriqueciendo el canon y también estableciendo cánones, ¿no? Ya no solamente siendo parte del canon, sino también llegar a discursos donde construyen cánones. Y esto me parece sumamente interesante, que he podido ver y que he podido, como antologador, leer estos textos de narradoras latinoamericanas como Alejandra Costamaña, Nona Fernández, Mariana Enríquez, Samantha Schweblin, en Ecuador, María Fernanda Ampuero, Mónica Ojeda, Sandra Araya, y muchos nombres que van a seguir surgiendo, ¿no? Incluso ya segundas generaciones de esas narradoras que empezaron a publicar de finales de los 90, comienzos del 2000, ya hay nuevas generaciones y que están tomando distancia incluso porque hasta temáticas, técnicas, las preocupaciones, las agendas son otras también, se van ampliando, se van enriqueciendo y eso me parece interesante también, ¿no? Los premios que se están dando en la actualidad, que están siendo obtenidos también en su mayoría por mujeres. Todo es parte de todo un sistema a reflexionar, digamos, ¿no? Que lo trato de entender como escritor y también pues como académico, ¿no es cierto? Aunque no escriba textos académicos al respecto, pero en los prólogos, en los estudios de las antologías, sí trato de dar una aproximación a ello. No sé si la profesora Raquel Fernández Cobo tiene alguna pregunta o nos puedes comentar alguna cosa, Raquel. Voy cerrando. No se te oye, Raquel. Falta activar el micro. Siempre se me olvida activar el micro. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, es un placer escucharte y pues ha hablado de muchísimos temas realmente en estos 45 minutos. No hay preguntas en el chat, pero a mí se me han ocurrido, yo he estado tomando nota. Y antes de pasar a otro tema, me parece que esto último que comentabas es muy importante, ¿no? Yo pensando en la figura del profesor latinoamericano, que parece que cuando daba clase en Estados Unidos o en Europa, el tema que se le pedía al profesor que es latinoamericano y que seguramente, bueno, en la mayoría de los casos eran grandes escritores, era el tema de la identidad latinoamericana, ¿no? Y de cómo surgían de ahí una especie de mitologías, como si solo se pudiera hablar de realismo mágico, ¿no? Esta idea de Carpentier o el Río de la Plata, ¿no? Y que al mismo tiempo, dentro de la literatura de América Latina también hay ciertas jerarquías, ¿no? No es lo mismo hablar de literatura argentina o mexicana que de literatura ecuatoriana, ¿no? Y cómo circula la propia literatura dentro de la frontera de América Latina, ¿no? Y por eso me parecía muy interesante eso que comentabas. Si tú como profesor, yo no sé si has impartido clase en Estados Unidos, pero si te has enfrentado a una pregunta, ¿no? Muy similar que le he hecho a Margo y que me interesa bastante, ¿no? ¿Con qué mitología se enfrenta el escritor latinoamericano? Si todavía sigue siendo ese el gran tema, el tema de la identidad. Porque, bueno, como comentaba, yo me desvío, me parece tan interesante el tema. Hablaba de la última escritora, ¿no? Sobre todo pienso Fernanda Tría, Mónica Ojeda, pero los temas, o sea, uno piensa en los temas que están tratando y son muy latinoamericanos realmente, es decir, la manera que tratan el lenguaje, la manera de usar la metáfora, y me da la sensación que hay como un retorno otra vez, ¿no? Si antes el escritor quería ser europeo, ¿no? Quería estar en el mercado, hablábamos de lo global, ahora parece
que el mercado interno latinoamericano se está imponiendo sobre el mercado global. O un poco esa idea, ¿no? De cómo los temas otra vez más latinoamericanos se están imponiendo dentro de nuestro mercado, ¿no? O cómo anagramas o grandes escritores o grandes editoriales están absorbiendo temas que estaban dentro de un mercado interno, ¿no? Yo veo ahí como mucha sinergia. No sé si tú qué opinas al respecto y qué nos puedes comentar. Sí, bueno, ha habido situaciones, me salgo un poco de lo literario para hablar de situaciones Sí. específicas, sociohistóricas, que han propiciado, digamos, el desarrollo de ciertas temáticas y ciertos lenguajes, ciertas narrativas. El hecho, por ejemplo, uno de los factores, creo yo, ojo, aquí especulo, pero me parece, que es en la crisis europea del 2008, por ejemplo, en España, que afectó enormemente al país, desde el punto de vista editorial, hizo que las grandes editoriales se debilitaran. Y por el lado latinoamericano, que hubo, paradójicamente, también hubo un impulso económico en varios países, en Ecuador, en Bolivia, en Perú, y también, bueno, en Argentina una situación más complicada, pero más en los países que he mencionado, ha habido un crecimiento de las editoriales independientes. Entonces ya no había para esas generaciones una dependencia editorial, a pesar de que las grandes editoriales crean mapa de geografías de una transnacional y la otra transnacional también hagan otros bordes, son por ahí los nombres, pero como que queremos seguir teniendo el control, pero ya no lo tienen. Ojo, ya editorialmente ya no lo tienen. Entonces, ¿esto qué hace? Que las editoriales independientes producen literatura para su país, incluso en traducciones. En Argentina hay traducciones de textos clásicos en español argentino. Se pasan, van adelante, les importa que lo demás, está bien, es un lenguaje. Y hay unas identidades del lenguaje, hay una reapropiación del lenguaje y de la identidad en espacios comerciales, porque el espacio editorial es un espacio comercial. Eso no se puede perder de vista, pero también espacios creativos. Y esto, por supuesto, ha estimulado a que los escritores y las escritoras de estas últimas generaciones digan, bueno, ya no es prioridad publicar en Planeta o en Penguin, sino publicar pues en Eterna Cadencia, publicar en la Mujer Rota en Chile, publicar pues en Montacerdos también en Chile, o Almadía en México. Entonces, y los demás, ya muchos escritores lo que hacemos es, si publicamos en una grande, solamente les pedimos que sean los derechos de tu país y tú estás en contacto con otras editoriales independientes que te dan una difusión distinta. Entonces, claro, tu lenguaje, cómo asumes tu lenguaje, cómo asumes tu tema, ya no estás pensando en la globalización como de una manera consciente o inconsciente, no es cómo llego al gran mercado español. Para algunos sí, todavía sigue estando el mito de la editorial española, de la crítica, etcétera, pero bueno, que puede ser válida para algunos, pero para otros no. Hay esa construcción, hay esa suerte de alcanzar la independencia, de las nuevas independencias, diríamos, ¿no? Ya que estamos en una época de bicentenarios, ¿no? Las nuevas independencias culturales, ¿no? Antes hablábamos de las políticas hace 200 años, ahora podríamos decir de las culturales, pero tampoco no se trata de satanizar, es para nada, eso no nos va a llevar absolutamente a nada. Lo interesante es que luego, de ese contexto, lo que se ha propiciado es lo que tú has dicho, las sinergias. Exacto. Porque también en España han crecido las editoriales independientes y siguen creciendo, y que están publicando autores latinoamericanos, pero de una manera muy, digamos, con un ojo incluso hasta por temáticas, o por género, o por temas, porque editoriales para mujeres, o temas fantásticos, como In Limbo, por ejemplo, ¿no? Es una editorial pequeña, pero que en poco tiempo está logrando un catálogo bastante interesante, que desde aquí, desde otro lado, me interesa. Y hablar de Páginas de Espuma, bueno, es una editorial independiente, pero que ya es un referente latinoamericano. Exacto, o sea, es decir, un autor se la piensa, a ver, ¿dónde quiero publicar? ¿En Planeta, Penguin o Página de Espuma? Y Página de Espuma te va a ir, o sea, entonces tus intereses van cambiando como escritor y sabes que puedes escribir desde tu territorio, ¿no? Desde tu territorio geopolítico, pero tu territorio cultural. Y eso imagino que tiene su reflejo también en la educación, obviamente, ¿no? Su reflejo a la hora de armar una cátedra, a la hora de armar el contenido de un curso, ¿no? Cómo configuramos ese canon, qué diálogo se establece con la literatura del otro lado del Atlántico, qué diálogo se establece entre las propias literaturas de América Latina, ¿no? Porque, no sé, el concepto de América Latina, en cierto modo, es vago, ¿no? Cuando
cuando se imparte clase desde un país de Latinoamérica, ¿no? Porque uno estudia, yo estoy pensando, por ejemplo, en la figura de Walsh. Uno estudia a Walsh y qué interés puede tener una obra como Operación Masacre fuera de su propio contexto de producción, ¿no? Entonces, imagino cómo eso interfiere a la hora de que el profesor configure su programa, ¿no? Y cómo al mismo tiempo, si el profesor es escritor, elabora también ese programa en función de él ubicarse dentro de ese canon, ¿no? Que sería un poco la estrategia que esta mañana explicaba Annick Louis, ¿no? Sobre Borges, ¿no? Cómo elabora ese canon en relación a la literatura mundial, ¿no? A la literatura europea o inglesa para posicionarse él en el centro, y que luego han repetido otros como una especie de espejos, como Ricardo Piglia, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo en tu caso, por ejemplo, ¿qué nos puedes contar? Bueno, es que yo creo que efectivamente estamos en una época en la que los profesores estamos, bueno, espero también, como ya mencioné, reconstruyendo los cánones, ¿no? Ya no hablar de un canon. Yo creo que ya no hay Exacto, un no tiene canon. sentido, ¿no? No tiene sentido hablar de un canon. Me parece muy bien la convivencia de cánones, pero al mismo tiempo también hay enfrentamientos entre los y eso también bueno, es parte de lo humano. Me parece normal que alguien quiera imponer un canon frente a otro, ¿no? Claro, pero esto ya se va más allá también del ámbito literario, puede entrar al ámbito académico, de buscar nichos, también nichos de docencia, que eso no se puede negar, que hay escritores o no escritores en el ámbito académico que buscan determinados nichos donde dicen, bueno, acá puedo hacer una carrera, la desarrollo muy bien y obtener pues la titularidad, etcétera, etcétera. Eso no se puede dejar de lado como parte que involucra, ¿no? Y alguien dice, voy a recuperar algunos autores de los cuales nadie habla y a ver qué pasa. Y a veces, pues, como decimos en Perú, la chuntan, o sea, le dan en el clavo y se descubren cosas maravillosas, y a veces no. Entonces, esto es interesante y se van replanteando de esa manera los cánones, cómo leer, por ejemplo, has mencionado a Walsh, Operación Masacre, claro, está ahora, se puede tener una lectura desde una lectura muy política o desde estrategias policial, o sea, se puede leer, se puede despolitizar, cosa que creo que el mismo Walsh no estaría de acuerdo, pero puede haber lecturas despolitizadas de Operación Masacre, como podríamos politizar también algunos cuentos de Borges, por ejemplo, ¿no? Pero estas lecturas cambian. Y también tiene que ver con las necesidades de los nuevos estudiantes que tenemos. Esto me parece interesante. A mí como profesor de literatura coreana, los alumnos me preguntan, profesor, ¿y cuál es el rol de la mujer coreana como personaje, como creadora, como productora de su literatura en las épocas clásicas, en lo contemporáneo? Entonces, claro, ahí yo tengo ya quiero responder, obviamente, entonces voy y busco información y si no la hay, investigo y trato de dar una respuesta. Y creo que esto también nos está pasando, ¿no? O sea, ante todo tenemos que tener preguntas, no necesariamente tenemos que tener siempre la respuesta adecuada, sino Exacto. tratar de qué mejor manera formulamos la pregunta. Pues muchísimas gracias. Yo le voy a dar la palabra a Mónica que cierre ella porque sabemos que tiene otro... Bueno, creo que tienes clase ahora, Ricardo, como buen docente. No, ahora no, ahora porque me equivoqué. Yo estaba con el horario peruano de la tarde, por eso es que entre tanto... Bueno, yo creo que para técnicos... tenemos dos minutitos. Yo no sé si el profesor Sebastián Miras quiere hacer alguna pregunta breve porque nos quedan 4 o 5 minutitos y cerramos. Tiempo tengo. Sebastián, yo sé que si haces una pregunta tú cerramos y ya para transmitirle. Bien, Ricardo, nada, buenas tardes. Yo me voy a desviar un poco de esta ruta que estaban trazando a lo último. Yo quería preguntarte te has referido a los talleres de escritura creativa, de la herramienta que supone el lenguaje y no los hechos, y no la historia o las experiencias y tal, en tanto narrativa. Yo te quería preguntar sobre los talleres de escritura creativa, acerca de esa dinámica, cómo trabaja ese coordinador del taller, o el guía, o el orientador, lo que sea, cómo trabaja con ese resultado del taller. ¿Sigue en esa función de guía o ahonda en las técnicas que se podrían mejorar o ampliar o lo que sea? ¿Cómo se afronta esa parte del taller creativo? Bueno,
Primero, con lo que he mencionado sobre la relación con el lenguaje, con las historias, es mi punto de vista. Estoy seguro que muchos colegas míos estarán totalmente en contra, ¿no? Que van a privilegiar la historia, porque buscan ser narradores de historias, quizás más que el lenguaje, ¿no? O algunos, o es más, hay la famosa idea de que el que se preocupa por el lenguaje es el estilista, ¿no? El prosista que está buscando pues expresiones hermosas, cálidas, bellas, y la historia es como lo de menos. Yo no hablo en ese sentido, porque me parece que es una simplificación. Obviamente la historia es importante, pero la historia se construye con lenguaje, inevitablemente. La historia es lenguaje. Desde esa perspectiva, valoro la historia, ¿no? Entonces, cuando enseño, por supuesto, en el caso, la pregunta te la voy a ampliar. ¿Cómo enseñar escritura creativa en Perú? Que no es lo mismo si diera yo un taller en Argentina, en México, Chile, etcétera. Porque dentro del canon peruano todavía se sigue privilegiando la historia, ¿no? Fíjate, mencioné a Vargas Llosa. Si tú le preguntas a cualquier lector sobre Vargas Llosa, ¿qué te va a hablar? Del argumento, te va a hablar de las historias de Vargas Llosa, del tema del poder, de las dictaduras, ¿no? Del tema social. Pero rara vez alguien te dirá lo que es obvio, ¿no? Del salto tiempo-espacio, de la polifonía, es de lo que menos hablan, ¿no? Es más, recuerdo que estuve hace muchos años, cuando era estudiante, alguien hablaba de la Casa Verde, de Vargas Llosa, y un profesor levantó la mano y dijo, yo he ayudado para entender esta novela, he ordenado cronológicamente la novela La Casa Verde, ¿no? Mario Vargas Llosa me hubiera dado un ataque si escuchaba esto, ¿no? Porque privilegiaban la historia. Entonces, para mí, cuando doy un taller, yo aclaro que lo que hago es digamos, entiendo el taller como tal, como un taller de hace siglos, digamos, ¿no? Donde hay una estética. Entonces, mi taller tiene una estética, pero que yo no busco que escriban como yo, ni que acepten mi estética, sino que acepten que lo que yo ofrezco es desde una estética, que puede haber otras. Y siempre les invito, vayan a otros talleres también. Me parece muy bueno que prueben otros talleres. Desde lo que yo puedo darles, va desde esa preocupación por el lenguaje. Y desde allí lo planteo. Y lo que yo trato es de orientar a los escritores a que encuentren su lenguaje, su voz narrativa, su tono, es decir, que a través de su propio universo, de sus preocupaciones estéticas, logren medios expresivos, personales, individuales, ¿no? Y ya luego ellos determinarán si van a privilegiar el lenguaje, van a privilegiar la historia, o sea, pero que sepan que al menos si han estado en mis talleres, no tomar el lenguaje como algo meramente funcional, me sirve para contar mejor mi historia, no, sino que es parte integral, articulada en todo lo que se está escribiendo, porque como dije, para mí la historia es lenguaje, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Ricardo, por esta entrevista. Te felicitan, ¿no? por toda la gente que está siguiendo esta charla, por el público de nuestro canal de YouTube del Benedetti. Recordamos que se colgará esta entrevista para todos aquellos que no la han podido seguir en directo. Ha sido un placer poder hablar contigo. Podremos estar muchísimo tiempo porque, como digo, esa versión de antologador, escritor, profesor, creo que es muy rica. Y la próxima vez nos vemos ya por Alicante, ¿eh, Ricardo? Tenemos que hablar con nuestra querida Babalero. Sin duda. Voy, dígame, yo voy. Nos veamos el próximo curso en el Centro Benedetti de forma presencial. Me apuntaré a la comida, Ricardo, que me apuntaré, que siempre me pierdo. Y ha sido un placer. Acordad de Almería, entonces, porque yo no estoy en Alicante, pero a mí también me gustaría Vamos a ir. Almería también. Luego pasáis por aquí. Y te agradecemos muchísimo tu intervención. Yo creo que tenemos México, hemos tenido Argentina, vamos a tener Ecuador y nos enriquece mucho también las visiones de Perú porque no podemos englobar, ¿no? Toda esta reflexión de la escritura y docencia, como tú dices, es diferente. Se habla de Argentina desde Perú o si la abordamos de México, que se hará mañana, ¿no? Con la profesora Cecilia Udave, a la que conoces, y también mañana te animo a que sigas y que te conectes un poco para verla. Bueno, pues con esto, muchísimas gracias, Ricardo, muchísimas gracias a mis colegas, a Raquel Fernández Cova y al profesor Sebastián Mira. Cerramos el primer día de reflexión intensa. Hemos tenido desde esta mañana con esa magnífica conferencia inaugural de Annie Luig, que nos ha enfocado un poco en ese espacio pedagógico de Borges, ¿no? Y ahora clausuramos con esta excelente entrevista del profesor y escritor Ricardo Sumalavia.
recomiendo este de Un brazo, la última novela, que es maravillosa. Y bueno, mañana comenzamos a las 9:30 con la sesión de ponencias de Carlos Fonseca y Iván de los Ríos. Muchas gracias a todos. Gracias. Y hasta mañana. Muchas gracias, Ricardo. Un placer. Gracias a ustedes. Nos vemos. Gracias.